Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien, bonita mañana para todos ustedes. Qué alegría nuevamente poder compartir con cada uno de esos venezolanos que están allí conectados, sobre todo disfrutando de gran contenido, contenido de valor, transformacional y muy educativo que le cambia la cara definitivamente a la televisión venezolana. Y hablando de Venezuela, hace poco visité el Guayabal, allá en el estado Miranda, entre el estado Miranda y el estado Vargas, porque hay una frontera y es justamente el río, el cual transité y me lo gocé al máximo con gente súper cálida, cariñosa, muy amable. Turismo nacional del bueno, por eso aprovecho de saludarlos porque la atención fue magistral, son fieles además a palabras ciertas y quiero que los visiten porque a veces subestimamos esa costa varguense y resulta que las playas son exquisitas, la gastronomía espectacular, pero lo más bonito es su gente, su cultura, sus tradiciones y ese cariño que me hicieron sentir. Así que muchísimas gracias a toda la gente del Guayabal. Nosotros ponemos a su disposición desde ya las redes sociales de este espacio para que nos escriban. @palabra cierta, piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal. Y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel, por ahí estamos leyéndolos constantemente para complacerlos. También les recuerdo que pueden desde ya escanear el código QR que aparece en pantalla para disfrutar de nuestra aplicación que es Televen Stream y así descargar esta maravillosa plataforma, una programación en vivo que pueden disfrutar desde cualquier lugar porque Televen está contigo a donde vayas. El programa de hoy va dirigido a todos esos muchachos que nos tienen allí en casa con un movimiento y muchas veces con tanta ansiedad, ¿no? Los adolescentes en casita, ¿cómo tratarlos? ¿Qué hacer? Es una pregunta que va a resonar seguramente en el corazón de muchos padres. La adolescencia es esa etapa de transición entre la niñez y la adultez. Es un torbellino de cambios físicos, emocionales y sociales. Los intereses se transforman, las prioridades se reajustan y la búsqueda de identidad se convierte en el eje central de sus vidas. La llegada de los hijos a esta etapa puede afectar la vida de quienes ejercen funciones parentales. Es decir, los padres experimentan angustias, miedos e inseguridades que en muchas ocasiones son el resultado de su propia historia. Pero no debemos perder de vista que la rebeldía es natural, deseable y trascendental para adquirir individualidad, independencia y autoafirmación. Por esta razón, los jóvenes necesitan infringir las reglas a través de actitudes, a través de la música, a través de la moda, entre otros, ¿no? Además, debemos tomar en cuenta que los chicos muchas veces están a merced de sus emociones, son impulsivos y no siempre miden las consecuencias de sus actos. Es sumamente importante proveerles apoyo y contención y establecer límites claros para que se sientan protegidos y su ansiedad se vea reducida. Definitivamente la adolescencia es una etapa desafiante, pero también es una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares al aceptar los cambios. ¿Por qué? Porque hay que fomentar la comunicación y brindar apoyo incondicional, ya que de esta manera podemos ayudar a nuestros hijos a convertirse en adultos seguros y felices. Recuerda que esta etapa pasará y la relación con tu hijo puede salir fortalecida, pero si aún están confundidos sobre qué hacer, hoy nos acompaña al estudio un experto en estos temas. Él es orientador y terapeuta familiar. Además es conferencista, locutor y escritor y nos visita por segunda vez acá en el estudio de Palabra Cierta. Recibamos con mucho cariño a Oscar Misle. Bienvenido otra vez, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar acá. Qué placer estar contigo porque vamos a hablar de un tema que a todos los padres nos interesa. Aranza tiene 8 y Luciano tiene 6, o sea, dentro de poco yo... Te va a tocar. Sí, me va a tocar. Hoy vamos a hablar de los adolescentes. Antes de entrar en materia, Oscar, quiero que veamos este material que grabamos en la calle con nuestro equipo de producción para ver qué hace la gente con los adolescentes en casa. Bueno, con cariño, con respeto en primer lugar. Para tú recibir respeto tienes que respetar al niño. Con juegos que los padres le deben de comprar a los niños, la televisión, leer un libro bueno, ponerse a la par del niño, pues, ponerse a la edad del niño. Leí lo que no me han dado mis padres a mí, pues. Depende de la crianza que tú le das a los hijos. Si lo dejas que hagan de todo, no tienes chance de hacer nada. Bueno, no, tener mucha supervisión con eso, o sea, ya que uno a veces, ellos mantienen siempre el celular y cuando uno se les acerca, ellos cambian la broma para otro, o sea, tener mucha supervisión con eso. Inscribirlos en deporte, o sea, llevarlos a hacer natación, tener otro tipo, o sea, de deportes y bromas que tengan que hacer.
Bueno, el consejo es que siempre, o sea, estén pendientes de ellos, pues, en todo lo que tengan que hacer, o sea, en la casa, puede ser en la casa, puede ser en la calle, o sea, que nunca los dejen de estar supervisando. Quiero comenzar, Oscar, quizás con la pregunta más compleja. Se hablan de los terribles dos, luego se habla, bueno, ese niño de 8 años que está en el colegio, pero la adolescencia quizás es la etapa más difícil de un niño. Sí, es una etapa muy difícil porque no tiene una señalización clara. Es que incierto ese tránsito que se hace, varía, tiene que ver con los contextos, por lo tanto los cambios son muy rápidos y no estamos preparados porque el adolescente hace algo que es maravilloso pero que es muy cuestionador, que nos recuerda al adolescente que fuimos, aquello que hicimos que era sabroso pero no era bueno. El espejo, ¿no? El espejo, entonces claro, lidiar con el adolescente de afuera pero el que tenemos internamente es todo un trabajo. ¿Qué hacer con los adolescentes en casa? De eso estaremos hablando hoy acá en Palabra Cierta. Ya venimos. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema súper interesante. ¿Qué hacer con un adolescente en casa? Tenemos a un invitado de lujo, él es Oscar Misle, casualmente autor de este libro, Adolescente en casa, ¿qué hacer con ellos? Bienvenido nuevamente, Oscar. Gracias, Miguel. Tú sabes que cuando estamos en consulta o estamos en las actividades con la familia, lo primero que me dice la familia es lo siguiente, ¿no? O el cuidador, es que yo no sé cuándo me lo cambiaron. Él no era así, él antes todo me lo contaba. Me consultaba la ropa que se iba a poner. Salíamos juntos, visitábamos a la familia. Y ahora no quiere sino salir con sus panas, con sus iguales. Y yo siento que ya me dejó de amar. Creo que quiere más el perro que a mí. Ay, Dios. Porque le expresa más cariño y lo siento como más cercano. Entonces, todos esos cambios que se van dando en la adolescencia, que el mismo adolescente le cuesta identificar cuando se ve en el espejo. Con el varón pasa algo muy particular, que es que las orejas y la nariz crecen de forma desproporcionada con el resto de la cara, sí, hasta que logra armonizarse, ¿no? Qué interesante. Sí. Entonces no tiene la masa muscular que quisiera, de acuerdo a la propuesta de lo que debe ser llamo como dicen ellos, que esté buena, Claro. para poder ser aceptado socialmente. Entonces toda esa serie de cambios, biológicos algunos y otros psicológicos y emocionales, hacen que sea difícil el poder entenderse, sobre todo las palabras clave, quién soy, realmente qué es lo que quiero con mi vida, y sobre todo, cuáles son las expectativas que van teniendo en relación a lo que debe ser el adolescente, que ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. Fíjate qué rollo. ¿Dónde puedo encajar, no? También, ¿no? ¿Dónde puedo encajar? ¿Dónde y con quién? ¿No? ¿Dónde? ¿Cuál es el contexto? ¿Con quién? Entonces eso genera mucha angustia. Lo que pasa es que mira qué cosa en particular. Cuando tú haces un taller o una actividad con familias, inclusive con adolescentes, y tú le preguntas, cuando escuchamos la palabra adolescencia, ¿en qué pensamos? Irreverente, desordenado, disruptivo, todo es negativo, chicos. Entonces, claro, la representación social que se tiene del adolescente o del adolescente es negativa. Por lo tanto, en consecuencia, va a actuar de la imagen que se tiene, inclusive se dice aborrecentes. Claro. Que adolescente viene de adolecer, eso es mentira. La adolescencia es una transición, adolecer es otra cosa. ¿Por qué? Porque es muy cuestionador el tema del adolescente, porque el adolescente ya comienza a hacerte preguntas, o comienza a no hacerte preguntas, sino no responder de la manera que tú desearías frente a ciertas expectativas que tienes, frente a ciertas exigencias que tienes. Entonces el padre siente que va perdiendo como el control. Y es un reto, ¿no? Finalmente, es un reto, para es un cuidadores y desafío. padres. Ahora, Oscar, ¿dónde comienza la adolescencia, no? Porque se habla de la niñez, hay cierta edad. ¿Hay una edad específica aproximadamente? Mira, generalmente se piensa que es a partir de los 12 años, Ok. inclusive coincide con lo que legalmente se dice, pero ahora las investigaciones van mostrando que es antes de los 12 años. Wow. Sobre todo en la niña, ¿no? Se habla de los 9 años. Claro. La pubertad, que es los signos que van mostrando los cambios hacia la adultez. ¿Hasta qué edad dura? Hay quien dice que hasta los 50 años dura la adultez. Hay unos inmaduros que pueden durar hasta los 50. Sí. También ha variado porque el adolescente tiene que estar más tiempo en la casa, tiene menos tiempo para poder lograr autonomía porque está sometido a una serie de presiones y de exigencias o más tiempo para poder gozar de autonomía. Entonces, pero generalmente empieza eso de los 11, 12 años y como a los 18, 17, 18 años termina.
Hay quienes dicen que a los 21, 22 años. O sea que varía dependiendo del enfoque. Oscar, sabes que seguramente más uno en casa, papá, mamá, cuidador, dice que el cambio más trascendental es el cariño, la cercanía, el contacto. Papá, ya está besándome, mamá, ¿qué te pasa? Vale, ¿por qué me quieres acompañar? ¿Por qué se resiste tanto en la adolescencia papá, mamá, al cuidador, al que está al lado de nosotros? Sí, eso es muy fuerte. Pero también lo reclaman, porque de repente sienten que mostrar el afecto es una debilidad, sobre todo si es grupal o socialmente. Sin embargo, pasa también, me lo comentan los adolescentes y les damos el dato, que te dicen, yo no sé qué le pasó a mi papá, sobre todo al papá, pero se me pasa a mi mamá, que él antes me mostraba el cariño, que antes era como mucho más cercano, y en lo que me desarrolla cambió su actitud. Pareciera que el papá le da temor el relacionarse con la niña, sobre todo en el caso de la mujer, por lo que significa la parte sexual, ¿no? Es como un temor, es como un miedo, por un prejuicio social. Lo dicen, sí, lo reconocen. ¿Y papá no le da más bien protección a la niña en esa etapa? Le da protección, pero también no sabe, bueno, realmente al varón no nos educan para expresar la afectividad como necesitamos y como quisiéramos, ¿no? Entonces nos da miedo, pues no sabemos hasta dónde, cuál es el límite de expresarla, hasta dónde deben llegar nuestras expresiones de cariño, nuestras manifestaciones de afecto. Entonces, fíjate, a mí me pasó no en la adolescencia. Mi papá me llevaba al colegio, siempre. Y cuando me llevaba, me daba un beso. Y cuando tenía como 10, 11 años, le fui a dar un beso y me dijo que no. Que ya no, ya yo estaba grande. Ok. Y le acepté, el mandato lo asumí, no lo acepté, lo asumí. Y no le di más besos a mi papá. Porque no estaba bien que le diera un beso a mi papá. Ok. Eso fue lo que él me dijo. Chico, y llega mi papá a los 51 años y le da un infarto. Lo hospitalizan en el hospital Vargas, un hospital público, y cuando lo voy a visitar, lo primero que hace en lo que entro en la sala de cuidados especiales es decirme que me acerque. Yo estaba paralizado, no sabía, porque generalmente cuando yo hablaba con mi papá, hablaba de política, de deporte, pero nunca de cuestiones emocionales, afectivas. Y en lo que yo me le acerco, me dice, dame un beso. Y yo no podía. Wow. Dame un beso. Y yo sentí que cuando yo le di ese beso a mi papá, el corazón ese que estaba roto de tanto reprimir, de tanto de no poder expresar lo que sentía, me devolvió a mi papá. Entonces el trabajo de la necesidad que tiene el adolescente de sentirse querido, de sentirse aceptado, de que sean válidas las expresiones de afecto son importantes, pero tenemos que arriesgarnos a hacerlo porque a lo mejor también yo fui o vengo de una crianza donde no se permitía ya a cierta edad expresarle el afecto a los adolescentes como cuando eran niños. Sin embargo, es muy importante expresar el afecto porque si no lo van a buscar por otras vías. No, y esto que me dices, Oscar, me remonta a mí a 2020 en terapia intensiva. Estaba muy mal y mi papá, todo lo contrario, nunca me besó, nunca me abrazó. Y cuando llega a UCI, yo le digo, muy mal, le digo, papá, dame un beso. Y mi papá no pudo darme un beso, ni un abrazo. Qué cosa, ¿no? Y a mí eso me partió el alma tanto así que yo, luego de llorar mucho y de sanar, dije, pero es que a él nunca lo enseñaron. Y probablemente esa carencia también de afecto que puedo tener yo con parte de mi familia puede venir de allí, de esa adolescencia, de esa niñez donde no hubo contacto físico, donde no hubo esa libertad de decir lo que sentía, aún menos. Claro. Expresarte que están allí para apoyarte y cuidarte. Porque se pensaba que esto te quitaba autoridad o respeto. Y resulta, bueno, eso ha ido cambiando, sin embargo queda todavía mucho camino por recorrer. Tú sabes que en un taller con adolescentes, estábamos conversando, y yo trabajo mucho con adolescentes, me gusta mucho, a pesar de la distancia generacional, me va bien con ellos. Y siempre cuando llegaba la hora de la que estaba terminando la reunión, apagaban los celulares, como para que no los ubicaran desde la familia. Entonces yo captaba la cosa de qué pasó, que están como apagando los celulares. No, porque es que mi mamá empieza con el fastidio de estar preguntando y todavía queda tiempo. No queda tiempo, ya es la hora de finalizar. Pero a todas estas ellos se están quejando del control que tienen los papás y las mamás. Y uno de ellos, un adolescente, de repente habla y dice, qué afortunados son. Tu papá, tu mamá está ahorita preocupado porque no sabe dónde estás. El mío y mi mamá no. Wow. Yo inclusive puedo quedarme en la casa de cualquiera de ustedes y ellos ni siquiera enterarse, porque no se toman el tiempo que se están tomando sus papás para sentirse amados, para que ustedes se puedan sentir amados, porque cuando uno está protegido se siente amado.
Y allí comienzan justamente esas carencias, ¿no? Emocionales, Ahí empieza. espirituales y emocionales. En la próxima parte, Oscar, este tema está interesantísimo. Quiero que hablemos justamente de cómo conllevar esa vida con los adolescentes en casa, cómo entenderlos, cómo aceptarlos, pero sobre todo cómo acompañarlos en este difícil proceso. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y continuamos en Palabra Cierta hablando de un tema muy interesante, necesario en esta sociedad, cómo tratar con adolescentes, qué hacer con ellos en casa. Converso con Oscar Misle, especialista en la materia, además fundador de Secodap, escritor, conferencista. Oscar, el adolescente quizás tiene unas características bien peculiares, ¿no? Es irreverente, va en contra de las normas. Y me gustó mucho escuchar la analogía de la psicología con la oveja negra, ¿no? La oveja negra no es el malo, sino el que hace todo lo contrario y que quizás muchas veces demuestra que está hecho para cosas grandes. Así es. El adolescente normalmente hace eso para sentirse bien consigo mismo o para demostrarle a los demás que lo puede hacer. Yo creo que por las dos. Por las dos. Para un poco probarse de que soy capaz y cómo puedo asumir retos, pero también demostrarle a los demás que valgo, ¿no? Que tengo autonomía, que mi palabra vale, debe ser escuchada, ¿no? Entonces es muy importante entender que es una necesidad en la construcción de su propia identidad eso, ¿no? Lo que pasa es que no debemos juzgar y debemos hacer más preguntas que dar respuestas para ver un poco qué piensan, qué sienten, cómo están viviendo esa transición. Y a lo mejor con ver una película juntos, una película que tenga un argumento interesante y hablar sobre los personajes, sobre las relaciones, sobre los vínculos, sobre cómo se ejerce la autoridad, cómo se toman decisiones. Y con ese argumento de esta película yo puedo tocar lo que es mi vida personal, mi vida familiar, mi vida comunitaria. Entonces es importante buscar los momentos. El adolescente necesita saber cuán hondo es el lago por sus propios pies. Tiene que constatarlo. Porque el papá le dice, mira, no te metas en esa laguna, en ese lago, mira que ese es profundo. Tengo la última estadística y en el verano pasado el número de muertos ahogados. Tiene una corriente además al entrar que te pone en riesgo. Sí, mamá, sí, papá, sí, abuela, sí. Y en lo que llega al lago, ¿qué hace? Se mete. Mete el pie. Vuelve a meter el pie. Y cuando ve que no está, dice, oye, mi mamá tenía razón. Entonces él descubre, si él no tiene la información, fíjate tú, que no lo priva de meterse, pero sí es entrar con cierta precaución, porque te hicieron la advertencia, él está mucho más desprotegido. O sea, aunque sepamos que él se va a retar y que lo va a hacer además para probarse a sí mismo y para tener aceptación del grupo, si él tiene la información del riesgo que hay, eso ayuda. Eso ayuda mucho porque evita el peligro, ¿no? Entonces es muy importante el poder crear espacios para conversar y contar la propia experiencia como adolescente. Claro. Cuál fue mi vivencia, cómo la asumí, cómo asumía los retos y cómo enfrenté cosas que se comienzan a darse con mucha frecuencia en la adolescencia, que es el tema del acoso escolar, el bullying, por todo el rechazo hacia el otro, por los cambios que se van dando. Sale acné en la cara, el cuerpo, el sudor cambia, el olor cambia y de pronto empiezas a oler distinto. Pasan el varón por la testosterona. Entonces todos esos cambios que parecen muy sutiles tienen un trasfondo porque tiene que ver cómo voy aceptándome yo y cómo voy aceptando todos esos cambios que me van dando. A la muchacha, por ejemplo, no le crece de manera proporcionada esto y esto, ¿no? Ok. Entonces hay como una desproporción, entonces, y se lo hacen ver además los demás. Entonces, claro, todos esos parámetros que tienen que seguir o mandatos sociales, culturales, también entran en juego para poder en un momento dado decidir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hablar con mi mamá? Y aquí viene un tema, y yo sé que es candente, lo que él dice, pero es que yo trato de ser amigo de mi hijo. No puede ser amigo de su hijo. No puede ser. ¿Es la amigo. mamá o el papá? Es la mamá, porque si no va a buscar el papá y la mamá fuera, Claro. en otros grupos. Cambian los roles. Cambian los roles. Entonces es un poco que él entienda que el papá puede tener un trato amigable, pero no porque tiene que poner los límites. Claro, porque tiene que haber autoridad, no límites. Porque tiene que ver. Y Y justamente- nosotros utilizamos una imagen, que ojalá les sirva, a mí me ha servido, ¿Vale? que es la imagen del semáforo. En el semáforo está la luz roja, que es aquello que no es negociable. Ok. Y no es negociable aunque seas adolescente porque pone en riesgo tu vida y mi deber es protegerte. Está la luz amarilla, que son aquellas cosas que sí puedo revisar y puedo acordar. Y está la luz verde, aquella que no hay problema porque no implica un riesgo el que yo pueda tomar determinadas decisiones
o realizar determinadas actividades. Entonces un poco ponernos de acuerdo y sobre todo hay que pactar y hay que negociar con el adolescente. Tema interesante, ¿no? Negociación y acompañamiento. Y justamente cuando hablabas de lo hondo que era el lago, me imagino que tiene que ver con eso que muchas veces los adolescentes buscan por fuera. Nada como que lo haga contigo, con papá, con mamá. Hay muchas cosas que cuando adultos las hacemos, pero las vimos con papá y mamá. Claro. Si no tenemos a papá y a mamá, seguramente el consejo no va a ser tan bueno. Ahora, ¿cómo lograr ese pacto? ¿Cómo lograr esa negociación cuando el adolescente dice, ya va, pero es que yo quiero hacer esto sin papá y sin mamá, porque ya yo soy un varón, ya yo soy una muchacha grande? ¿Tú sabes qué funciona? Por lo menos no funciona. Un poco cambiar los roles. Cuando un adolescente no quiere aceptar lo que el papá le plantea, o el papá, o la abuela, o el cuidador, porque lo pone en riesgo, bueno, vamos a ver, ponte en mi rol y yo me voy a poner en el rol tuyo. Y tú me vas a convencer a mí de que eso que vas a hacer no te pone en riesgo. Buen ejercicio. Buen ejercicio. Como salir, por ejemplo, a una disco por primera vez. Por primera vez. Sí. Ajá. Entonces dice, dime entonces cómo, para yo estar tranquilo, tú, que eres mi papá, que eres mi mamá, ¿qué me dirías tú qué le dirías tú para yo poder estar tranquilo? Para ver qué sale, ¿no? Hay que hacer ese tipo de actividades, para no generar mecanismos de defensa ni rechazo a la comunicación. Y hay que evitar unas frases que son terribles. Y en la adolescencia peor. ¿Cuáles son? A ver. Te lo dije, es que tú siempre, es que tú nunca, es que tú estás igualito a... Entonces sale la figura. Entonces, claro, esas frases rompen la relación. Porque si me lo dijiste, si yo lo sabía, si yo siempre, no tenemos más nada que hablar. Claro. Porque ya tú todo lo conoces sobre mí, ¿no? Entonces, el hecho de poder ver qué cosas realmente se puede hacer flexible, yo sé que esto que vamos a decir no va a gustar mucho, ¿no? A veces hay una obsesión con el cuarto ordenado. Ok. Tiene que estar ordenado, organizado el cuarto. Y se pierde mucha energía en eso. A veces el cuarto es el reflejo de cómo yo estoy internamente. Todo no está ubicado en el lugar que debería. Y es como una especie de caos interno que se expresa externamente. Hay un pediatra que él decía, que eso sí, pero que la selva no salga de la puerta de la habitación. Está buena. O sea, que los leones, las culebras, los caimanes no estén afuera. Y poco a poco lo que sí es ver cuál es la funcionalidad de que el cuarto esté organizado. No porque se vea bonito, sino para que sea práctico conseguir las cosas en el cuarto, para que sea higiénico y yo pueda estar bien y sentirme bien, pero no invertir mucha energía en eso cuando hay otras cosas donde sí hay que invertir energía, sobre todo para todo el tema de prevenir los abusos sexuales, todo el tema del uso riesgoso de las redes sociales o de la tecnología en general. Y aquí quería caer, Oscar, antes de despedirnos, porque el tiempo en televisión es súper corto. Vamos a ver si podemos hacer una síntesis. El adolescente de hoy es distinto al adolescente de hace 40 años por la tecnología, el uso excesivo de los teléfonos, de las tablets, etcétera. ¿Qué hacer con eso? Porque me imagino que es el gran problema de los padres hoy. Claro, es un problema porque cuando un adolescente, también un adulto, se mete o toma el celular, lo hace para tres cosas. Para informarse sobre algo, para recrearse con algo o para recrearse, vincularse o informarse con algo. Informarse, recrearse o vincularse. La pregunta es con quién se vincula, con qué se recrea y de qué se informa. Entonces un poco es cuáles son las oportunidades que tiene en la casa para informarse, para formarse, para recrearse, que no sea solamente a través de las pantallas, y también para vincularse, que no sea únicamente virtualmente. Entonces ver cuáles son los espacios que tenemos en la casa, que creamos, el espacio y el tiempo para poder conversar, vincularnos y recrearnos juntos. Súper necesario, Oscar. Ya para despedirnos formalmente, redes sociales donde la gente puede informarse acerca de este interesante tema y además donde pueden conseguir Adolescente en Casa. ¿Qué hago? Mi red social, Oscar Misle Terrero en Instagram, Oscar Misle Terrero en Facebook. Y bueno, estas son las redes que manejo. Gracias por esta excelente charla y visita. Gracias a ti, encantado. Como siempre, un placer conversar con Oscar Misle. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Ya saben, los adolescentes en casa requieren mucha atención, cuidado, acompañamiento, pero sobre todo excelente comunicación. Y recuerde, como lo dijo nuestro invitado, que usted también hacía eso, solo que no se acuerda. Cuídense mucho, pórtese bien. Chao, chao.